liso y el músculo estriado que estamos observando. Esas células del músculo estriado forman estas bandas transversales que ustedes están viendo que caracterizan a ese músculo estriado. Ya vamos a ver que ese músculo estriado tiene dos subdivisiones también. Estas bandas generalmente las que vemos son bandas claras y bandas oscuras, ya más adelante vemos qué nombre reciben. Entonces, existen dos tipos de músculo estriado: el músculo estriado esquelético y el músculo estriado cardíaco. El músculo estriado esquelético es el que rodea prácticamente todo el organismo, todo el cuerpo, ¿sí? También se encuentra, digamos, a nivel del diafragma, que es el principal músculo de la respiración, en que divide cavidad abdominal de cavidad torácica. Por ejemplo, lo encontramos también a nivel de la lengua, ¿sí? Estos son algunos ejemplos en otros sitios donde está ese músculo estriado esquelético. Y el músculo estriado cardíaco se limita casi de manera exclusiva al corazón. ¿Por qué se dice que casi de manera exclusiva al corazón? Porque también se encuentra al final de las venas pulmonares cuando penetran el atrio izquierdo en el corazón. Entonces, a ese nivel también podemos encontrar músculo estriado esquelético. Y el músculo liso es el que está en todas las vísceras, en cada uno de los órganos, en los vasos sanguíneos, en algunos órganos de una manera específica como la piel, ¿no? Que vimos el músculo erector del pelo, también que lo vimos. Entonces, algunas de esas partes se puede encontrar el músculo liso. A nivel del sistema muscular, utilizamos diferentes terminologías que aquí en adelante debemos seguir usándola a nivel de músculo. ¿Por qué es importante esto? Porque ustedes van a ver que tanto en los libros como en muchas publicaciones van a utilizar este tipo de terminología, principalmente a nivel cardíaco, que es donde se utiliza más. Pero entonces deben utilizarla. Entonces, a la membrana celular en el músculo le vamos a llamar sarcolemo, pero en adelante nos vamos a referir al sarcolemo. El citoplasma, el sarcoplasma, el retículo endoplásmico liso, esto que dice retículo sarcoplásmico, esas tres son las que me interesan que las manejemos. En ocasiones a la mitocondria le llaman sarcosomas, pero ese no es muy usado. Seguimos diciéndole mitocondrias común y corriente, sin ningún problema. Entonces me interesa es que es el sarcolema, el sarcoplasma y el retículo sarcoplásmico. Principalmente ese retículo sarcoplásmico ahora vamos a ver que lo vamos a utilizar cuando veamos el proceso de contracción muscular, lo necesitamos mucho. ¿Sí? Vamos a hablar bastante de él. ¿Cuáles son las funciones de los músculos? Entre las funciones tenemos el movimiento del latido cardíaco, es decir, el corazón necesita moverse, necesita contraerse para cumplir su función de distribución de la sangre y oxigenación a nivel de todos los tejidos. Mantenimiento de la postura, entonces ayuda a mantener esa postura erguida, ¿sí? Junto a los huesos, ayuda a hacer esta función. Producción de calor, físicamente porque almacena bastante calor, mantiene calor en el organismo, ¿sí? Protección corporal, pues junto a los huesos forman como ese todo, como esa conformación estructural que protege los diferentes órganos que hay al interior del cuerpo. Y almacenamiento de fuentes energéticas, entonces tiene que ver mucho con esta producción de calor. Cada uno de los músculos tiene gran cantidad de mitocondrias y de ahí en adelante se derivan varios sistemas de energéticos los cuales hacen este almacenamiento de fuentes energéticas. Bueno, acá algo muy breve en cuanto a la parte de cómo se forma el músculo esquelético. Entonces el músculo esquelético se forma a partir de los mioblastos, que son las células inmaduras a nivel del feto o del embrión, ¿sí? Entonces viene a partir de los mioblastos, que son las células madre del músculo, las cuales provienen directamente de las células mesenquimatosas, ¿sí? Estos mioblastos se alinean extremo con extremo, o sea, se unen uno con otro y me forman los miotubos. Estos miotubos son los que a futuro van a dar origen a la fibra muscular. Ahora les aclaro algo de eso de la fibra muscular. Entonces, los miotubos dan origen a la fibra muscular. ¿Cómo lo hacen? Elaborando componentes citoplasmáticos y elementos contráctiles, que son los que van a necesitar para esa contracción. Y estos elementos contráctiles se van a convertir en las miofibrillas, las cuales, esas miofibrillas, están compuestas principalmente por miofilamentos. Tienen otras proteínas, tienen otras cosas, pero el principal componente de esas miofibrillas son los miofilamentos. Y las fibras musculares se organizan en forma de haces o fascículos. Entonces aquí vemos la estructura del músculo estriado esquelético.
Entonces miren, acá esto es un haz, esto sería otro haz, esto sería otro haz, así sucesivamente. ¿Sí? Son los haces de fibras musculares. Donde mejor se ve esta organización en forma de haces es en el músculo estriado esquelético, porque ya a nivel del músculo cardíaco vamos a ver que tiene una diferencia. Entonces, el músculo estriado esquelético está rodeado por tres componentes de tejidos conectivos o envolturas de tejido conectivo que lo protegen, ¿sí? De diferentes daños. Entonces tenemos de afuera hacia adentro, el primero es el epinicio, entonces aquí tenemos el músculo, pues este que lo rodea totalmente a un músculo como tal, digamos un bíceps, un tríceps, un cuádriceps, ¿sí? Todo lo que es la estructura del músculo como tal se llama el epinicio. Este epinicio corresponde en parte a lo que son las fascias y las aponeurosis que tienen los músculos. Ustedes van a ver en vivo y en directo, o sea, con el tejido vivo, no conservado, van a ver que se ve brillante el músculo, ¿sí? Entonces, gracias a eso, principalmente el epinicio. Ese epinicio está compuesto por tejido conectivo denso y regular de tipo colagenoso, denso y regular de tipo colagenoso. ¿Sí? Funciona como si fuera una cápsula. Recuerden cuando hemos hablado de cápsulas de algunos tejidos, tiene ese tipo de tejido conectivo denso y regular. ¿Sí? Es bastante fuerte, protege el músculo de diferentes daños, de desgarres principalmente. El segundo tipo de estructura es el perinicio. Entonces, el perinicio es un poco menos denso y colagenoso que el anterior en cuanto a la composición del tejido conectivo, no es tan fuerte como el epinicio. Este perinicio lo encontramos rodeando los fascículos. Este sería el epinicio, este sería el epinicio. Aquí se ve blanco, aquí se ven algunas estructuras. Miren, esto moradito que alcanzan a ver ustedes acá es el epinicio, o acá rodeando el fascículo. Ahí es el epinicio. Eso lo empezamos a ver esta semana. Y el endovicio no está compuesto por denso irregular, sino por fibras reticulares o tejido conectivo reticular, pero es más fácil decir fibras reticulares. Y es una malla laxa de fibras reticulares que me rodea a la célula como tal. O sea, cada pedacito de estos que ustedes ven está rodeado por endovicio. ¿Sí? Entonces, ahora voy a hacer la aclaración. En la antigüedad, pero sí, antiguamente se le denominó a la célula del músculo fibra muscular. Entonces, fibra es lo mismo que célula, para que lo tengan en cuenta. ¿Sí? Una célula es una fibra, por eso lo repito, sino que todavía se utiliza mucho el término de fibra, se deja todavía utilizando, pero ya ha ido cambiando un poquito y ya se está utilizando más la célula. Entonces, recuerden, a nivel de músculo, fibra es igual a célula. ¿Listo? Es por un concepto anterior que se dio que todavía se conserva, pues para que lo tengan muy en cuenta. Bueno, el endovicio, que son las fibras reticulares. Entonces, aquí tenemos un esquema para poder observar de una mejor manera cómo son estos tres recubrimientos. Entonces, miren, por fuera tenemos el epinicio, que sería este, rodeando la fibra muscular, el perinicio, y alrededor de cada célula o de cada fibra el endovicio. ¿Listo? ¿Les queda claro entonces cómo es? ¿Sí? La distribución. Bueno, listo. Vale. Bueno, entonces estos músculos, el músculo esquelético se fija a los huesos a través de los tendones. Esto le permite esa función biomecánica del músculo de poder hacer estiramiento, de hacer contracción, ¿sí? Y de cierta manera le da fortaleza al músculo. Su parte final está fijado por esos tendones. Esa transición entre músculo y tendón se caracteriza por un aumento del tejido conectivo, por mayor fortaleza, por espesor, ¿sí? De esas fibras colágenas entremezcladas con el tejido muscular. Al final solamente quedan esas fibras colágenas de músculo, solamente, que es esta parte final, que aquí está el músculo, entonces se fijan los huesos, y por eso te digo, llega la articulación y hace esa función biomecánica. Bueno, ahora sí vamos a ver entonces en sí cómo se organiza ese músculo esquelético, hablando históricamente. Aquí tenemos un corte transverso de ese músculo esquelético y miren, esto es una célula o una fibra, como quieran llamarlo, pero
muchos núcleos, es una célula multinucleada y los núcleos están periféricos, y están en la periferia. ¿Sí? Son células alargadas que, o fusiformes, como vimos al principio, y están en la periferia. Una característica del músculo estriado-esquelético tiene bandas que acá se alcanzan a ver un poco, aunque es más fácil ver esas bandas en el corte longitudinal, ¿sí? Pero acá podemos observar las bandas también y las células en la periferia. Por eso se caracteriza el músculo esquelético. Ustedes revisan una placa histológica y ven músculo, miren en las células, si los núcleos están en la periferia ya saben que es músculo estriado-esquelético. ¿Listo? Eso no tiene pérdida, ese es el más fácil de reconocer. Dime. ¿Será que podría señalar cuál sería una sola célula, por favor? Mira, la voy a rodear. Esto es una célula. Esto es una célula. Esto es una célula. Bueno, aquí como dos. Digamos que este. ¿Listo? Es que ahí está bastante claro. Bueno, ya habíamos dicho, cada célula se rodea de endomisio, entonces el endomisio sería esta parte, lo blanquito que ustedes ven acá. ¿Por qué blanquito? Porque normalmente es un tejido conectivo tan delgadito que al momento de la fijación de la placa se destruye. Entonces por eso es que no lo logramos, a veces se logra ver, pero la mayoría de las veces lo vamos a ver blanco. Entonces vemos el espacio donde estaría, ese es el tejido conectivo. Entonces esas fibras reticulares que dijimos que son el endomisio se entremezclan con las de las células adyacentes para formar un sincitio. ¿Qué es un sincitio? Es una estructura que permite que todo se divida fácilmente, como una reacción en cadena, como para poder explicarlo un poquito mejor. ¿Hay dudas? ¿O vamos bien? ¿Listo? Bueno, sigamos. Sobre la fibra reticular, No, es que es el espacio blanco que es. El endomisio está formado por fibras reticulares. ¿Cómo? ¿Cuáles? ¿Estas? Esos son los núcleos de la célula muscular. ¿De acuerdo? Están en la periferia. Estos son los núcleos de la célula muscular. Siempre están periferia. Listo, son varios en una misma célula. Es multinucleado. Bueno, mira, acá tenemos corte longitudinal. La anterior era un corte transverso, este es un corte longitudinal. Miren que aquí vemos las bandas, ¿sí? Se ven muy bien las bandas, pero ahora hablamos de ellas. Entonces tenemos en el músculo estriado-esquelético las células satélites. Entonces, estas células satélites son células mitóticas o que conservan, o células pequeñas regenerativas que conservan una capacidad mitótica bastante alta. Y el músculo esquelético por sí solo no se puede regenerar, como lo vamos a ver al final, pero sí puede hacer una pequeña recuperación, una regeneración a través de las células satélites. Se habla que estas células satélites se localizan en depresiones en la periferia del músculo, ¿sí? Y comparten su lámina externa. Aquí las están mostrando aquí dentro del músculo, pero realmente ahí es muy difícil encontrarlas como las vemos. Ahora vamos a ver el nuestro uno. Generalmente las células satélites no las vamos a encontrar aquí en el endomisio, por acá en la parte externa. Ahí las vamos a ver en esta parte, generalmente las vemos, y estas son las células musculares. Estas son células inflamatorias, estas alargadas son las células musculares y generalmente las satélites sí son más pequeñitas, así como se ven acá, pero están a esta. Aquí lo que pasa es que creo que hay dos fibras pegadas, entonces por eso se ven como si estuvieran metidas dentro de la fibra muscular. ¿Sí? Pero no es así, no es común verlo. Ahora les muestro en otro lado donde están. Entonces, esas células satélites se utilizan es para que el músculo se regenere, digamos cuando hay una contractura, cuando hay un desgarre, ¿sí? Entonces ellas sufren de mitosis y ahora al final de la charla vamos a ver qué es lo que sucede. No me voy a adelantar en esa parte. Bueno, ok, entonces me devuelvo un momentito. Observen a nivel longitudinal, que es donde mejor se ve, observen que hay dos tipos de bandas, unas que son más oscuritas y otras más claritas. ¿Sí notan la diferencia? Entonces, las bandas oscuras son las bandas A y las bandas claras son las bandas I. Entonces, las oscuras son bandas A y las claritas bandas I. ¿Listo? ¿Notan bien la diferencia? Ahora lo vamos a ver en otra más adelante que se ve mucho mejor. ¿Pero sí la notan? ¿Alcanzan a ver? Sí. Listo, vale, digamos. Las claras, lo que no se ve, o sea, como... Muy clarito, bueno, mire las que están a este lado. Ok. Y la oscura. Miren, hay unas que se ven más oscuritas, son las A. Y las claritas al lado son las I.
Aunque aquí lo tienen, miren. Bandas A son oscuras, banda I son claras. Pero no son las únicas que vemos. Esto es como la estructura del músculo, de lo que es la sarcómera como tal. Que es la sarcómera. Entonces, bien, la banda A sería toda esta. De acá hasta acá es la banda A. Esa banda A está partida en el centro por una banda H que es pálida, esta banda H. ¿Sí? Y hay una línea N, que es esta más oscurita, que me parte también a la banda H en la mitad. Esto es más teoría, las bandas A sí me interesan. Y las bandas I son estas claritas. Pero cada banda I está dividida por un disco Z o una línea Z. Esto sí me interesa. ¿Por qué? Porque la sarcómera, que es la unidad estructural y contráctil del músculo, que es lo que nos interesa en la parte de contracción, va de un disco Z a otro disco Z. Esos discos Z están generalmente fijados mediante miofilamentos, que los vamos a ver más adelante, y gracias a esos miofilamentos podemos hacer coloraciones inmunohistoquímicas para ver también cómo está el músculo, o si está reaccionando por algún medicamento, o por alguna enfermedad se está engañando, o al contrario, no me entiendes, yo voy a decir un raro, hasta ahí dejemos. ¿Sí? Entonces, la sarcómera, recuerden, va de un disco Z a otro disco Z. ¿Listo? No recuerdo el dato. El semestre pasado, cuando vimos cardio, que yo les doy cardio a la gran mayoría, pero César dio una clase de arterias y les dijo a sus compañeros que cuántas sarcómeras, pues, un dato ahí, toca preguntarle en clase, cuántas sarcómeras tiene un músculo para experimentar en clase. Entonces, lo que decía, antes de seguir, que se me había olvidado, recuerden que los chicos que teníamos el lunes tenemos recuperación jueves, viernes, y hay un grupo que tiene mitad martes, mitad jueves, creo que es algo así, si no estoy mal. Todos trabajos son 3 grupos, pero ya ustedes saben cómo es la recuperación, ¿no? Hay un grupo el jueves, otro grupo el viernes, de 11 a 1, y hay otro que está mitad el jueves y mitad el martes, hoy, entonces tienen que venir, ¿listo? Bueno, sigamos. Pero recuerden que la sarcómera es la unidad contráctil y funcional del músculo. Ella es como todo. Una sola célula muscular tiene muchísimas sarcómeras, tiene muchas sarcómeras. A César le preguntan cuántas son. Bueno, tiene muchísimas sarcómeras y está formada por las sarcómeras. Ahora vemos un poquito más de la sarcómera más adelante y vamos a verla muy bien en unas imágenes reales. Bueno, esta es una micrografía electrónica, ¿sí? Entonces, los músculos tienen 4 características, presentan 4 características. La primera de ellas, la excitabilidad. La excitabilidad es la capacidad que tiene el músculo para recibir y responder a estímulos. La excitabilidad es la capacidad que tiene el músculo para recibir y responder a estímulos. Recuerden, capacidad del músculo para recibir y responder a estímulos. La contractilidad es la capacidad que tiene el músculo de acortarse o de contraerse. Capacidad que tiene el músculo de acortarse o contraerse. La extensibilidad, capacidad que tiene el músculo de estirarse o incluso dañarse. ¿Por qué dañarse? Si se estira demasiado, esas fibras musculares se pueden romper. ¿Listo? Entonces, capacidad que tiene el músculo para estirarse o incluso llegar a dañarse, porque se puede romper. Y la elasticidad es la capacidad que tiene el músculo de volver a su forma original después de ser contraído. La capacidad que tiene de volver a su forma original después de contraerse. ¿Listo? Esas son las 4 características que tienen los músculos, cómo funcionan realmente. Sigamos. Bueno, aquí tenemos la unión mioneural o unión neuromuscular. Entonces, esta unión mioneural
como estamos viendo en esta micrografía electrónica, que tenemos un músculo como tal, y llega el nervio y lo inerva. Entonces, los músculos que ustedes ya vieron nerviosos, recuerden que esta inervación es de tipo somático, ¿sí? Es una inervación directa, por eso el músculo esquelético es voluntario, es un músculo voluntario. ¿Listo? Este nervio que va a inervar al músculo como tal, en su parte terminal tiene las terminales dilatadas, que son como estos piececitos que forman la parte final del nervio. Estas terminales dilatadas no tienen mielina, ya están desmielinizadas. O sea, la mielina llega más o menos hasta acá, mira, aquí donde se ve lo amarillo, y en la parte final él se divide en esas terminales dilatadas, que son como piezas, que son los que van a hacer contacto con la placa motora. Entonces aquí vamos a explicar cómo es este cuento. El cuento es bonito, vamos a verlo con detalle. Entonces, el impulso nervioso viene bajando por dónde, por todo el nervio, viene por acá, ¿sí? Cuando esa es una terminal dilatada, uno de los piececitos que estábamos viendo ahorita. Entonces, cuando el impulso nervioso llega a nivel de la terminal dilatada, bueno, primero hay una abertura de canales de sodio, pero principalmente cuando el impulso llega aquí hay una apertura de canales de calcio y entra calcio a la terminal dilatada. ¿Qué pasa cuando entra ese calcio a la terminal dilatada? Entonces, tengo que decir algo antes de empezar. La unión mioneural o neuromuscular tiene tres componentes. Eso es lo primero que tenemos que decir. Tenemos la membrana presináptica, la hendidura o espacio sináptico y la membrana postsináptica. ¿A qué corresponde cada uno? La membrana presináptica es la terminal dilatada, el espacio sináptico, ¿sí? Y la membrana postsináptica es el sarcolema de la célula muscular. Entonces, la postsináptica es el sarcolema de la célula muscular. ¿Listo? ¿Entendido los tres componentes a qué corresponde cada uno? Bueno, vuelvo a repetir. Entonces, la membrana presináptica es esta, es la membrana de la terminal dilatada. Tenemos la hendidura o espacio sináptico, el espacio muscular. Y la membrana postsináptica corresponde al sarcolema de la célula muscular. ¿Qué es el sarcolema? La membrana celular. ¿Listo? ¿Listo? ¿Ya claro esos tres componentes? Vale, entonces sigamos. Bueno, listo, entonces llegó el impulso a través del nervio a la terminal dilatada y ahí entra el calcio. Cuando entra calcio, ¿qué pasa? Lo primero que sucede es que la membrana presináptica, por un proceso de endocitosis, ¿sí? Ya misma endocitosis, forma estas vesículas sinápticas rodeadas por platina. Miren, estos piquitos son platina y esta es la vesícula sináptica. Entonces ella misma, gracias a la entrada de calcio, empieza a formar vesículas sinápticas. Esas vesículas sinápticas se lo voy a contar con un cuento para que me lo entiendan mejor. Digamos que hay una fábrica y a las afueras de la fábrica están los parqueaderos. Es una fábrica que queda lejos. Entonces, esa fábrica, las vesículas sinápticas que serían los buses que llegan a recoger a los trabajadores. ¿Sí? Entonces, la vesícula es el bus que llega, parquean, la recoge a los trabajadores para llevarlos a un recorrido a la ciudad, a cada uno su hogar. Listo. Dentro de la fábrica tenemos lo que se produzca, cualquier cosa, digamos. Entonces, la fábrica como tal es la mitocondria. Entonces, estas son las mitocondrias. ¿Listo? Las mitocondrias que producen acetilcoenzima A. Las mitocondrias producen acetilcoenzima A, que es esta. ¿Sí? Esa acetilcoenzima A se une a la colina que es reciclada por la terminal dilatada. Ahora vemos cómo se recicla, lo vamos para el final. Solo dejamos por ahora simple. La acetilcoenzima A se une con la colina para formar acetilcolina, que es esta amarillita. ¿Y qué es la acetilcolina? Es el principal neurotransmisor que hay. De todos, es el principal, pero a nivel de músculo esquelético es el neurotransmisor por excelencia. Entonces, es el neurotransmisor. ¿Qué hace el neurotransmisor? La palabra lo está diciendo. ¿Qué dice? ¿Qué hace? Perdón. ¿Cómo? Dime. ¿Qué hace?
un poquito largo, pero o sea, él transmite o lleva ese impulso eléctrico, eso es lo que se encarga de hacer. Transmite el En impulso resumen, estamos eléctrico. viendo eso, pero es lo que hace, lleva el impulso eléctrico, ¿listo? Entonces, la acetilcolina, ¿quién es? Los trabajadores de la fábrica. Ellos son los trabajadores de la fábrica. ¿Qué hace el trabajador de la fábrica? Pues ya se va para su casa a descansar. Pues lo que hace el trabajador es llevar el mercadito para la casa, lleva el mercado a la mujer para con la orina. ¿Listo? Entonces, ¿quién es el mercado? El impulso eléctrico. ¿Sí? El mercado es el impulso eléctrico que lo lleva el trabajador y la acetilcolina. Entonces, ¿qué pasa la acetilcolina? Se sube al bus, a la vesícula sináptica. ¿Cómo entra? Siempre a través de canales mediados por ATP, por energía. ¿Sí? Entonces, la acetilcolina entra a la vesícula sináptica. Entonces, arranca el bus y empieza a hacer el recorrido. Va cada uno hasta su casa. Entonces, la acetilcolina se transporta hasta el borde de la terminal dilatada. ¿Sí? Llega hasta allí lleno de acetilcolina. Cuando llega al borde de la terminal dilatada, por un proceso de exocitosis, descarga la acetilcolina en la hendidura sináptica. Vierte la acetilcolina a la hendidura sináptica. ¿Vamos bien hasta ahí? Porque no quiero seguir si no entienden hasta acá. ¿Vamos bien? Ok. Listo, entonces está la acetilcolina en la hendidura sináptica. Entonces todo es regulado por ATP, todo. Aquí hay muchísimo ATP, mucha energía. Entonces, ¿qué pasa? Ahora vamos a ver la membrana postsináptica. Entonces, la membrana postsináptica tiene unos receptores específicos para acetilcolina. ¿Sí? Entonces, ¿qué pasa? La acetilcolina se une a sus receptores específicos. ¿Para qué se une a sus? ¿Qué trae la acetilcolina primero? ¿Qué trae la acetilcolina? ¿O qué es el mercado que trae la acetilcolina? ¿Qué es? El impulso nervioso. Bueno, sí, pero más que todo nervioso. ¿Sí? El impulso nervioso. Porque cuando hablamos de impulso eléctrico estamos hablando de cardíaco. Sí, que es por otro lado. Llamémoslo como impulso nervioso mejor. Más correcto. Listo, entonces trae el impulso nervioso. Entonces, al unirse a sus receptores en la membrana postsináptica, ¿qué le hace a esa membrana? La despolariza muy bien. Y después va al interior de la célula y me va a despolarizar toda la célula. Y finalmente, ¿eso en qué se traduce? En la contracción de la fibra muscular. ¿Listo? Pero ¿qué pasa? Estas vesículas sinápticas están vertiendo acetilcolina a dos manos en la hendidura sináptica. Entonces hay un exceso de acetilcolina en la hendidura sináptica. Digamos que no se controlara esa acetilcolina, que unas y unas hacia sus receptores. ¿Qué va a pasar? ¿Músculo qué? Y si sigue contraído todo el tiempo, ¿qué va a pasar? ¿Cómo? Bueno, cuando es enfermedad sí, pero no lo metemos como enfermedad. ¿Qué pasa? ¿Ah? Más o menos. ¿Qué le pasa? Si usted está con el músculo así contraído todo el tiempo, ¿en un momento qué va a pasar? Pues se me calambra. ¿Se para? ¿Me dice? No, puede ser más o menos lo que yo quiero decir. Se cansa el músculo, se cansa la fibra muscular, entonces va a haber un agotamiento muscular. En condiciones normales, ya lo que me está diciendo el compañero de los tétanos, ya es un proceso patológico, ¿no? Ya es por una bacteria y por la... Entonces, va a haber un agotamiento de la fibra muscular y va a haber daño en esa fibra muscular. Entonces, necesitamos controlar ese exceso de acetilcolina en la hendidura sináptica. Entonces, en la hendidura sináptica existe una enzima, que es esta cosita que ustedes ven aquí, que se llama la acetilcolinesterasa. Se llama así. Esa enzima se llama acetilcolinesterasa. Entonces, esa acetilcolinesterasa coge el exceso de acetilcolina y lo divide en dos componentes, o lo parte en dos componentes, en acetato y en colina. El acetato es eliminado por metabolismo, generalmente de tipo hepático, y la colina es reciclada nuevamente por la terminal dilatada, gracias a la apertura de canales de sodio. Entonces aprovecha cuando se abren estos canales de sodio y se mete por ahí. Y ya saben la colina qué hace, ¿no? Vuelve el ciclo, dice la acetilcolina para formar la acetilcolina. ¿Entendido cómo es este proceso de la unión bineural? Dime. Sí,
Si acá, en el sarcolema, existieran unos receptores diferentes a los de acetilcolina, ¿qué pasaría? Cuando la acetilcolina se acerca a esos receptores, ¿no pegaría o no se rechazaría? Muy bien. Existen dos tipos de receptores para acetilcolina, los receptores muscarínicos y nicotínicos. Son los dos tipos de receptores específicos para la acetilcolina. Los muscarínicos generalmente son para el músculo cardíaco y los nicotínicos para el músculo esquelético. También les llaman receptores M1 y M2. Pero ya no. Si de pronto encuentran algunas publicaciones o algunos libros, lo llaman así, receptores M1 y M2. Los muscarínicos para músculo cardíaco y nicotínicos para músculo esquelético. Que se pueden encontrar de los otros, el músculo diferente al que le dije, sí, pero muy poca cantidad. Entonces, más que todos son cardíaco y esquelético. ¿Listo? ¿Qué ha entendido la columna neural? ¿Cómo se cuenta? No, ella como se divide, una vez cogí por ATP y a la vista, se resiste. O sea, la membrana dilatada la trae la colina. La trae eso, mi mano. Bueno, sigamos. Entonces, mira, acá tenemos un resumen. Entonces, aquí tenemos el axón, la terminal dilatada, uniéndose a nivel de la unión muscular en la placa motor. Ahora vamos a ver qué pasa aquí. Vamos a ver un poquito todavía, pero vamos a ver dentro de la célula. Hasta allá abajo. Bueno, esta diapositiva que usted colocarles para ver cómo el músculo, de lo más grande a lo más pequeño, cada una de sus estructuras. Entonces tenemos un músculo como tal grande, el cual se divide en fascículos, ya lo vimos. Cada fascículo tiene células musculares o fibras musculares, dentro de las fibras musculares están las miofibrillas, que están compuestas principalmente por filamentos. Todo eso lo vamos a ir viendo, lo vamos desglosando poco a poco. Acá dentro de la célula, entonces aquí tenemos el sarcolema. Este sarcolema tiene unas proyecciones hacia el interior de la célula, que son proyecciones del sarcolema, que son aquí este moradito que se conocen como los túbulos T. Entonces, a través de esos túbulos T es que se transmite el impulso nervioso, el impulso eléctrico, como estábamos diciendo, al interior de la célula. Ok, entonces ahí está el túbulo T. Esperen, déjenme ver una cosa. Ok, bueno, vamos a decirlo de una vez, ahorita lo repasamos. Entonces, decíamos que los túbulos T son proyecciones o expansiones de ese sarcolema hacia el interior de la célula, y el cual lleva el impulso al interior de la misma. Esto que está aquí como una mallita es el retículo sarcoplasmático. Vamos a ver, ahorita que vamos a ver un video, vamos a ver que es muy importante dentro del proceso de contracción. Ese retículo sarcoplasmático forma unas dilataciones conocidas como cisternas terminales. Y esas cisternas terminales acompañan a un túbulo T. El túbulo T es el violeta y las dos cisternas terminales están en azul. ¿Sí? Entonces, formando una triada, o sea, dos cisternas terminales y un túbulo T. ¿Listo? Ok. Entonces, gracias a esta disposición de estas cisternas terminales y del túbulo T, permite que un impulso se disemine casi de manera inmediata al interior de la célula. ¿Listo? Eso es lo que le permite que se disemine rápidamente. Ya vamos a ver cómo lo hacemos. Aquí también lo tenemos, entonces en verde está el túbulo T, aquí color rosado claro, las dos cisternas terminales en el interior. Bueno, en el músculo esquelético, los túbulos T se encuentran entre banda A y banda I. Ahí se van a encontrar entre las bandas A y las bandas I. Entonces, en una fibra muscular esquelética, cada sarcómera, en este caso, tiene dos juegos de triadas. En el músculo esquelético, vamos a ver en el cardíaco, es diferente. Entonces, tiene dos juegos de triadas, o dos túbulos que también le dicen, en algunos libros, dicen que tiene dos juegos de túbulos T cada sarcómera. ¿Sí? Porque recuerden que la línea Z me divide la banda I, entonces queda una parte para un lado, una parte para el otro, en los extremos, y por eso generalmente tiene dos juegos de túbulos, entre las bandas A y las bandas I. Bueno, esto ya se los había dicho, vamos a repasarlo un poco y teóricamente como está mostrando en las imágenes. Les decía que el sarcolema se continúa dentro de la fibra en imaginaciones, que son los túbulos T, son proyectos
introducciones de ese sarcolema al interior de la célula. Lo que les acabé de decir, cada sarcómera posee unos grupos de túbulos T, ¿sí? Era lo que les estaba diciendo. Esto facilita que las ondas de despolarización se transmitan rápidamente, casi de manera instantánea, a lo largo del sarcolema. El retículo sarcoplásmico forma dos cisternas terminales que son dilataciones, a la derecha formando triadas entre las bandas A y las bandas I, permitiendo que la onda de despolarización se disemine de manera casi instantánea. Bueno, eso es como un resumiendo lo que ya les había dicho, les había mostrado en la semana. Sí, en cada. No, están entre la A y la imagen. Mira, esta es la banda I, la banda I, y esta es la banda A. ¿Sí? Pues entre banda A y banda I habría un túbulo T, entre banda A y banda I. El disco Z es este, entonces estaría aquí antes de llegar al disco Z, o sea, en esta parte. O sea, acuérdense que el disco Z me parte la banda I. Entonces cada banda I es a un lado, vamos a comer a un lado y vamos a comer al otro lado. Entonces más o menos acá, miren, entre A y I, antes del disco Z estaría la triada. Y aquí estaría la otra triada. Que tienen dos juegos de túbulos T o dos juegos de triadas, como quieran llamarlo. Miren que recuerden que la sarcómera va del disco Z al disco Z. Pero el disco Z me parte la banda I en la mitad. De la banda I queda la mitad para una sarcómera y la mitad para la otra sarcómera, tanto por un lado como por el otro. ¿Listo? ¿Entendido? Bueno, entonces sigamos con el. Ok, pues vamos a empezar ahora sí a hablar de la sarcómera, vamos a ir metiéndonos cada vez más. Entonces decíamos que la unidad contráctil del músculo es la sarcómera, ¿sí? Lo más importante que vamos a tener hoy. Esa sarcómera está formado por dos proteínas, ¿sí? Las más grandes, que son la actina y la miosina. No son las únicas, hay más, pero son las dos principales, son las que se deslizan una sobre la otra. La actina corresponde a los miofilamentos delgados, y la miosina a los miofilamentos gruesos, ¿sí? Entonces, esa contracción muscular se da por un desplazamiento de la actina sobre la miosina. Se desplaza la actina sobre la miosina. Esto también está regulado por la inervación y por la entrada de calcio, que es muy importante, que ya lo vamos a ver. Está regulado por una regulación nerviosa y por la entrada de calcio. Bueno, vamos a ver esta imagen que nos interesa, que es muy bonita. Entonces, miren, aquí la oscura, la banda A, ¿no? Al lado la banda I, que es la clara. ¿Y le ven algo en la mitad de la banda I? ¿Sí la alcanzan a ver? Una linecita más oscurita en la mitad de la banda I. ¿Sí las ven o no las ven? ¿Cómo? Mire, la banda A es esta oscura, ¿no? Y al lado estaría la banda I. Fíjense en la banda I que es la clara. Miren, en la mitad hay una linecita más oscura de la banda I. ¿Sí la absorben? Ese es el disco Z. La que está en la mitad de la. Entonces de Z a Z un sarcómero. Porque este es un corte longitudinal, está transversal. La banda transversal. Miren la banda I que son las claras. Concéntrense en la banda I. Miren que en la banda I aquí se ve en la mitad una línea más oscurita. ¿Sí la ven o no la ven? ¿No la alcanzan a ver? ¿Qué capítulo? 33. Sí. Pero esto lo hizo yo morir. Esa en ocasiones es difícil ver eso. Esa es la línea Z o el disco Z. ¿Sí? Es difícil verlo, pero en esta imagen se observa, alcanzan a ver muy bien. No es fácil ver muy bien las bandas A y las bandas I, pero el disco Z es muy difícil verlo en esta imagen. Se ve muy bien. Mire la célula que es el músculo. Es muy bien. Más o menos diciendo la sarcómera, entonces va de línea Z a línea Z, banda A, banda I, la línea Z que divide la banda la mitad, aquí viene la banda, la línea E y la banda A. Yo es que ya no me acuerdo. La banda A es la oscura,
filtración y yo no sé. Y la banda ahí es esta. Como de filtración y no sé. El disco Z me divide la banda ahí. Sí, o sea, yo no mucho coeficiente para secciones. Dan de la cara. Yo solo me acuerdo de eso. Sí, yo también. Bueno, entonces decíamos la unidad contraria. Este proceso de contracción requiere muchísimo tiempo, como ATP. Entonces, las células del músculo esquelético tienen esa energía a través de este proceso. Esto me va a consultar esto, por favor. Tenemos tres, es el sistema fosfogénico de energía que produce ATP durante 3 segundos y fosfocreatina durante 6 segundos. Durante ese sistema, bueno, cuando hay actividad muscular máxima dura eso, 9 segundos. El sistema de glucógeno y ácido láctico dura entre 90 y 100 segundos. Y el sistema de energía aeróbico, que es la actividad muscular normal, regulada por la dieta, está activo de manera indeterminada. Claro, ¿cómo le dedica a esto? Sí, era lo de fermentación, algo así. Anaeróbico, que era sin oxígeno. Entonces, para que por favor le echen exacto. Todo el estilo. Ok, bueno. Entonces, bueno, antes de hablar de esto, Yo ya me acuerdo que también las miofibrillas como tal de fisiología que conservan su estructura o su citoesqueleto gracias a la locomoción. sí, ese profe, si el loco salió. Los filamentos intermedios. Entonces, esos filamentos intermedios se encargan de unir cada una de las componentes de las miofibrillas y formar ese citoesqueleto de la sarcómera como tal. Mantenerlos en su posición, que estén en la posición correcta, que no se desplacen, que no se caigan. Y esos filamentos intermedios principalmente son de desmina y bimentina. Bimentina con V, de desmina y bimentina. Esto nos ayuda cuando hay enfermedades de tipo muscular. Se pueden tomar muestras y hacer inmunohistoquímicas y hay colocaciones específicas para cada uno de estos filamentos intermedios, pero más para la desmina, y podemos reconocer varias cosas que queramos ver ahí. La desmina se pide fácilmente cuando existe en gran cantidad. No lo he utilizado mucho el músculo cardíaco, corazón, pero la bimentina también son los dos filamentos intermedios que me ayudan a fijar cada uno de los componentes de la miofibrillas, a formar ese citoesqueleto como tal. Entonces, esa organización estructural de las miofibrillas se conserva en parte por estas tres, bueno, tres no son cuatro realmente. Vamos a verlas esas tres. Entonces la actina que coloca en su posición los filamentos gruesos, los mantiene en la posición correcta. La actina. La actina alfa mantiene en su posición los filamentos delgados, que son los de actina. ¿Listo? Y las neuglinas, ¿sí?, son los que me van a fijar los discos Z a esa sarcómera, para que estén bien fijados en la sarcómera y bueno, hay una enfermedad también. La otra, la otra es la distropina. Entonces la distropina tiene varias funciones, pero sus funciones también ayudan a poner en su posición los neofilamentos delgados de la actina. Entonces mantiene uniéndose a esos neofilamentos delgados y mantiene la posición correcta de la miofibrillas completiva. Que esta es más específica, y ahora vamos a ver que la distropina es como, o sea, esta es específica en su posición del filamento delgado como tal, ahí en el punto preciso. La distropina se une a la actina, pero ayuda a sostener toda la estructura de la miofibrillas, o sea, de toda la sarcómera. Y aparte ahora vamos a ver que la distropina también tiene otra función. Ok, ahora sí vamos a ver cómo sucede la contracción muscular. Entonces, antes de arrancar con el video, ya lo estábamos viendo. Entonces decíamos que la actina y la miosina, que son los miofilamentos, son los dos principales, pero no son las únicas proteínas que participan dentro del proceso de la contracción. Dentro del proceso de la contracción también tenemos las 3 troponinas y la tropomiosina. Tenemos la troponina T, que es estructural, que
quiere decir estructurar, ayuda a posicionar esas troponinas en su lugar. La troponina I es inhibitoria, entonces la T es estructural, la I es inhibitoria. ¿Qué quiere decir? Inhibe los puntos activos de la contracción, ya ahora lo van a entender. La I es inhibitoria e inhibe los puntos activos o cierra o tapa, como quieran llamarlo, los puntos activos de la contracción. Y la troponina C es la que se une al calcio para abrir o exponer los puntos activos de la contracción. Ya lo van a entender mejor con el video. Es un video de cardíaco, pero funciona muy similar. Uy, no. Este es el músculo cardíaco, pero va a funcionar muy similar. Lo único que en el músculo cardíaco no hay triadas, sino guiadas, que vamos a ver más adelante. Entonces vamos a ir al interior del músculo como tal y vamos a ver qué sucede. Entonces, bien, aquí tenemos arterias, venas y las fibras musculares como tal, en forma de haces. Entonces vamos al interior. Listo, vamos al interior de la célula muscular como tal. Este es el núcleo, los verdes son los núcleos. Este es el túbulo T, este es el retículo sarcoplástico. ¿Listo? Aquí bien, bueno, y si fuera músculo esquelético estarían las dos cisternas terminales. Entonces, desde el sarcolema, a través del túbulo T va a entrar calcio. Ahora lo van a ver, mira, ahí entra calcio. Este calcio me estimula al retículo sarcoplástico en los receptores de rianodina para que salga más calcio. Un segundo. Okay. Entonces, viene el impulso eléctrico, ya vimos que se despolariza el sarcolema, ya vimos cómo hacía en la unión bioneural, y ese impulso baja por el túbulo T y ese impulso estimula que venga calcio, entre por ese túbulo T y vaya hasta el retículo sarcoplástico. En el retículo sarcoplástico existen estos receptores que son receptores de rianodina con Y de yuca, rianodina se llama. Entonces, esos receptores de rianodina, al ser estimulados por este calcio, permiten que se libere el calcio retenido dentro del retículo sarcoplástico y vaya a la sarcómera, como están viendo acá, para hacer el proceso de contracción. Después de que sucede la contracción, este calcio es reciclado nuevamente por el retículo sarcoplástico, reciclado, retenido, también lo dicen algunos libros. Vuelve y entra más calcio, estimula los receptores de rianodina y se libera el calcio retenido en el retículo sarcoplástico para ir al interior de la sarcómera. Vamos a ver qué pasa en la sarcómera. Entonces, esto sería miosina, marrón, actina. Esta, como parece una cuerda, es la tropomiosina. Y estas son las tres troponinas, la T, la I y la C. Ahí están en orden. La I, que es la de la mitad, es la que está actuando en este momento. ¿Por qué? Porque tienen tapados los puntos activos de la contracción. Miren, hace que la tropomiosina envuelva a la actina y me tape los puntos activos de la contracción. Entonces entra calcio, que es ese verde, y se une a la troponina C, y esto permite que la tropomiosina se gire y me exponga los puntos activos de la contracción. Ahí lo van a ver. Mire, se gira y entra ATP, que es esto morado, y empieza el desplazamiento de los miofilamentos de actina sobre los miofilamentos de miosina. Y sucede el proceso de contracción muscular. ¿Listo? Entonces, ahí vuelve ese calcio y se recicla por el retículo sarcoplástico. ¿Entendido cómo es el proceso de contracción? ¿O lo repetimos para tener más claro? ¿Volvemos a repetir el video? Vale, sí, conectamos nuevamente. Empecé a explicar esto, no sabía cómo explicarlo, es un poco complicado, la teoría como tal. Pero pues, con este video que me regalaron hace muchos años,
mensual lo vimos como más o menos igual lo que dice el Antonio. Para el corazón es lo mismo, lo único es que en el corazón hay más mitocondrias, hay más entrada de calcio y formación de nucleares, no la gran diferencia. Bueno, entonces vamos a explicarlo. Para el interior de la célula como tal, estos son los núcleos de la célula. Aquí tenemos proteínas vasculares. el sarcoma viene del pulso nervioso, pulso eléctrico, despolariza el interior de la célula a través del túbulo T y esto facilita la entrada de calcio al interior de la célula. Esta entrada de calcio estimula los receptores de glutamina que están en el núcleo sarcoplástico para que me libere el calcio retenido, que es en gran cantidad, y vaya a la sarcómera para que pueda suceder el proceso de contracción muscular. Después de que sucede el proceso de contracción muscular, todo este calcio se recicla nuevamente o se reconvierte. Se vuelve y entra calcio, vuelve y estimula la recuperación de anodina y me libera el calcio retenido. Y va al interior de la sarcómera. Recordemos que está la mucina, la troponina y las troponina. Troponina T, que es estructural, troponina I y troponina C. En este momento, ahí está la troponina I actuando, porque es inhibitoria y me tapa los puntos activos de la contracción. Sí, la mucina me tapa los puntos activos de la contracción. Cuando entra el calcio al interior de la sarcómera, se une a la troponina C, que es la más externa de todas, la que está como más suelta. Y al unirse a la troponina C, eso hace que la tropomiosina gire y me exponga los puntos activos de la contracción. Ahí dispone los puntos activos y al entrar ATP permite que los filamentos de miosina, se desplacen sobre los filamentos de miosina. Y ahí vuelve el calcio. ¿Entendido cómo es el proceso de contracción? ¿Listo? Bueno, que yo no sabía una formación reticular y todavía no, ahora me toca estudiar eso. Es que la troponina es como una proteína que me está envolviendo a la retina. Entonces, si está la troponina ahí actuando, están tapados los puntos activos. Cuando entra el calcio, se une a la troponina C, eso permite que esa troponina gire. ¿Y qué es justo? El punto activo. Entonces, ahí se puede desplazar los puntos activos. Yo tampoco. Esa vestíbulo español. Esa mierda aquí. Entonces, mira, acá tenemos el músculo esquelético, el corte longitudinal y el corte transverso, núcleos a la periferia, núcleos a la periferia, núcleos a la periferia. Las bandas que estén muy bien, bandas A, oscuras, bandas I, claras. Y la de las espinosaurus. Mira, estas son células satélites. Generalmente son más rechonchitas y las vamos a encontrar en el endomismo. Mira, acá se ve muy bien el endomismo. Este es el endomismo. Estas son acá, a veces son un poquito más pequeñas, pero las del músculo esquelético son más alargadas. Estas son más rechonchitas y las encontramos en el endomismo. Esta es una clásica del músculo esquelético que tenemos acá. Y esta es una célula satélite. Esta sería otra célula satélite. Que también el núcleo es un poquito más claro, más clarito. ¿Sí? Pero la del músculo esquelético. ¿Listo? Pero estas son, aquí se ven bien las células satélites. Bueno, esto es lo de la distropina, las dos funciones que les decía. Entonces, esta distropina se une a glucoproteínas y fija el sarcolema a la matriz extracelular. Es otra de las funciones que tiene esa distropina. Tiene un efecto estabilizante mecánico sobre el sarcolema. Esta distropina es medible, se puede medir, ¿sí? Mediante ciertos procesos se puede medir la distropina. Cuando hay disminución de esta distropina, esto me lleva a problemas de contracción y permeabilidad del calcio. No recuerdo cómo se llama, creo que este es no sé si es creo que esto es lo que tiene que ver con la miastenia gravis, si no estoy mal. ¿Sí? Esta parte me parece que tiene que ver con el proceso de distropina, tiene que ver con la miastenia gravis. ¿Listo? Esta parte. Lo que les había dicho, fijar los filamentos de actina al sarcolema, es otra de sus funciones, ya mostré. Bueno, este que le metí aquí de más filamentos de actina, también, aparte de lo que vimos anteriormente, contrarrestan la extensión
estriado esquelético existen unos receptores sensoriales. Hay dos tipos de receptores sensoriales, los usos musculares y los órganos tendinosos de Golgi. Entonces, los usos musculares me vigilan los cambios en la longitud, es decir, en el estiramiento del músculo como tal. Aquí tenemos un uso muscular, una placa que está en 40X, y aquí están las fibras musculares, la célula muscular como tal, y este es el uso muscular. Este uso muscular tiene una cápsula como tal, tiene las fibras intrafusales, que son estas fibras acá que están, el espacio intrafusal, y se alcanzan a ver algunos nervios también chiquiticos cuando están en el interior. No son fáciles de ver estos usos musculares, pero ayudan a vigilar ese estiramiento. El otro receptor sensorial son los órganos tendinosos de Golgi que vigilan la tensión, es decir, la contracción. Hay algo que es importante, que son las fibras de contracción lenta y las fibras de contracción rápida. En la siguiente diapositiva lo vamos a ver mejor. Y recuerden que ese músculo estriado esquelético es voluntario. Vamos a ver lo de las fibras de contracción lenta y de contracción rápida. Entonces, las fibras de contracción rápida son de tipo anaeróbicas, es decir, que funcionan sin oxígeno. Son las fibras de contracción rápida. Esas fibras de contracción rápida se conocen como el músculo blanco, se le llama así, el músculo blanco. Y las fibras de contracción lenta son aeróbicas, es decir, que necesitan oxígeno para su funcionamiento y se conocen como músculo rojo. ¿A qué se debe? Dentro del organismo, dentro del paquete del músculo, cualquier músculo, cualquiera de estos, tiene fibras rojas y fibras blancas. Hay uno que tiene más que otro, dependiendo del funcionamiento que tenga el músculo. Entonces les voy a preguntar, antes de decirle que es la carrera. ¿Cómo sabemos o por qué, más bien, cómo sabemos por qué estas fibras de contracción lenta son tan rojas, o el músculo se ve tan rojo? ¿Por qué? De oído, porque sale del estribo y de esa tensión del pelotón. Gracias a la hemoglobina, es decir, si hay mucha hemoglobina, ¿qué hace la hemoglobina? Transportar oxígeno. Entonces, al transportar oxígeno, ¿qué se necesita para que transporte bastante oxígeno? Para que la hemoglobina sea transportada. ¿No? Bueno, no, pero ¿quién transporta la hemoglobina? Los vasos sanguíneos, correcto. Entonces, muchos vasos sanguíneos. Pues las fibras de contracción lenta están muy irrigados. Hay muchos vasos sanguíneos porque necesita que llegue mucha sangre que transporte hemoglobina y de esa manera, por eso es que se tiñe tan rojo ese músculo. El caso contrario de las rápidas es eso, tiene pocos vasos sanguíneos, entonces va a tener menos hemoglobina y por eso el músculo se va a ver un poco blanco. Miremos, la pechuga de los pollos, están ricos los que les gusta, que no les gusta. Sé que el músculo es muy blanco, demasiado blanco, pero si ustedes ven un muslo, el muslo lo van a ver más oscuro, porque es una fibra muscular roja y la pechuga es blanca como tal. Por eso me está hablando del estribo, porque también hacen. Otra cosa, entonces, por ejemplo, unas fibras de contracción rápida es un velocista, no sé si se acuerdan o alcanzaron a escuchar a Usain Bolt, que era para que no vibre la membrana pulpánica. que hacía los 100 metros en menos de 10 segundos. Por eso me Entonces, esas son fibras de contracción rápida, son fibras que disparan rápidamente, pero se cansan rápidamente porque no tienen oxígeno, ¿sí? Funcionan como en la naturaleza, el guepardo o chita, el animal más rápido del mundo, él en 10 segundos también corre como un loco desesperado, pero si no atrapa a la presa en ese disparo tan rápido, jamás, porque tiene que quedarse como 2 horas descansando porque vuelve a tener otro impulso. ¿Sí? Las fibras de contracción lenta, el atleta de marcha, esa marcha que dura como 3 o 4 horas que camina como eso, porque son con oxígeno, van despacio. Ustedes ven que esos atletas de marcha son marcados, son musculados. ¿Sí? En cambio, los velocistas están agarrados. En el fibras de contracción lenta, en la naturaleza, la gacela corre menos. Y son más que todo por este lado. ¿Listo? Eso es importante conocer. Yo esa la salgo. Aquí en resumen, el músculo estriado esquelético con un corte transverso y un corte tronco. Hay uno del estriado esquelético que es más largo. Vamos a hablar del cardíaco. Bueno, el músculo cardíaco está
ligero, lado izquierdo. tacto grueso ligero lo mismo, tacto grueso o tacto Decíamos que el músculo esquelético ligero lo mismo que tenía muchos haces o fascículos, ¿se acuerdan que mirábamos al principio? Entonces, el músculo esquelético está en la célula de respuestas en láminas, se ven estas láminas, ¿sí? Que no le llaman haces como tal, pero son estas láminas, es característico, o sea, las fibras son unas láminas pegaditas ahí. Es un músculo involuntario, ¿sí? Pero con ritmicidad inherente que se contrae espontáneamente. ¿Por qué creen que se contrae espontáneamente? Gracias a qué. pero con las diapositivas. No, bueno, acá se tiene que entrar, pero ¿por qué? ¿Cuál es Si no es la voluntario, primera? ¿qué hace que tenga esa ritmicidad inherente y se contrae espontáneamente? ¿Por qué? ¿Por qué creen? ¿Debido a qué? ¿Quién hace eso? ¿Cómo? ¿No? ¿Se acuerdan? Tacto. Correcto, el sistema de conducción eléctrico, que dirige con el magnetismo. Gracias al sistema de conducción eléctrico es que sucede eso. Ahora apenas lo vamos a nombrar porque en este instante cuando vamos a ver una de base la de espalda y en las nalgas que son los anteriores y en la nuca. ese es mi tema preferido. Por eso le estoy diciendo. Bueno, entonces ese miocardio, como les dije, están dispuestos en células, en láminas como laminitas, y estas láminas están separadas por hojas delgadas del tejido conectivo. ¿De qué creen que está hecho ese tejido conectivo? ¿Digas qué? Correcto. Solo tiene endomisio, no tiene ni perimisio ni epimicio. El músculo cardíaco solo tiene endomisio y son fibras radiculares. Muy bien. ¿Sí? Bueno, les muestro, esto es parte de algunos de los trabajos ballesteros. Pero téngame aquí. Estos son corazones cerros de las venas, pero también parte de las arterias. Estos corazones lo van a tener ustedes en unidades en este instante porque les va a ayudar para reconocer muchas cosas. Ahí hay varios de esos corazones, hay nosotros tenemos varios de ustedes. Entonces es parte de esos trabajos de investigación que hemos hecho con ellos. Ahí poco a poco les estoy mostrando lo que hacemos. Bueno, estábamos. Bueno, pues el endomisio, que es lo único que tiene, que rodea a los cardiomiocitos. Entonces, aquí sí le vamos a dar el nombre específico a la célula, el cardiomiocito o miocardiocito, cualquiera de las dos, me gusta decir más cardiomiocito, pero cualquiera de los dos pasa. ¿Sí? Entonces, el endomisio que rodea al cardiomiocito, que es la célula muscular cardíaca. ¿Sí? También recuerden que es un músculo estriado, también. ¿Sí? El corazón es un músculo estriado. Y hay otros componentes del tejido conectivo que es en el subendocardio y en el subepicardio, o sea, adentro y afuera del corazón. Es muy vascularizado, tiene una red capilar bastante amplia, bastante vascularizado, una inervación vegetativa, es esto por el autónomo, inervado por el autónomo, no tiene capacidad mitótica, no se divide en estas células, no hay capacidad mitótica. Y no hay células satélite tampoco. ¿Listo? Entonces, no se regenera. Cuando hay daño, cuando hay un infarto, se produce una cicatriz de infarto, que es tejido conectivo. ¿Listo? Aunque ahora más adelante, vamos a intentar hacer un trabajo de investigación con unas cardiomiocitos de especies específicas que al parecer produce regeneración de esa cicatriz. Entonces vamos a ver si empezamos a hacer un trabajo con eso, de hacer un piloto en cerdos y que después pueda ser extrapolado a humanos. Vamos a ver si empezamos. Tenemos la idea en la cabeza, pero tiene una logística bastante grande. Bueno, ok. Esta, en cuanto a células, son células excitables que generan impulsos. Hay unas que generan impulsos espontáneamente, que son las células de los cardiomiocitos del sistema de conducción, y lo transmiten a las células vecinas, que son las del cardiomiocito de trabajo. Como un sinsitio, les decía, entonces se van transmitiendo fácilmente. Debido a que se transmiten fácilmente, gracias a los discocetas que lo vimos, se transmiten fácilmente, y no tanto los discocetas, porque están adentro, pero se transmiten gracias a otras estructuras que ya vamos a ver, que son las que permiten que se transmita entre célula y célula rápidamente el impulso. Bueno, tenemos tres tipos de cardiomiocitos. Los cardiomiocitos de trabajo, ¿sí? Que son los normales, los más comunes, los más abundantes, y tenemos también los, esos cardiolectoras de acá, o son las células de conducción, o cardiomiocitos de conducción, que son los que generan el impulso y lo transmiten rápidamente.
otro tipo, que son los cardiomiocitos endocrinos. En el corazón también se producen hormonas. Ahora vemos un poquito de eso. La principal, ya en otro trimestre vemos un poquito más con detalle esa parte. Entonces, por microscopía óptica, los cardiomiocitos son células alargadas de 15 micras de diámetro y 100 micras de longitud. Se caracteriza porque su citoplasma es bastante eosinofílico y se ve bastante rosado. Tiene un núcleo ovoide central grande, que es la diferencia con el músculo estereoesquelético. El estereoesquelético tiene muchos núcleos y están a la periferia. Aquí tiene un solo núcleo y está en el centro. Por eso nos ayuda a distinguir. ¿Listo? Y en ocasiones puede ser binucleado. En ocasiones puede ser binucleado. Es raro, pero se puede observar. Lo más común es que sea un solo núcleo, como lo estamos viendo acá. Bien, en el centro está el núcleo. ¿Listo? Tiene los conos yustanucleares, hablamos un poquito de eso. Esto tiene que ver con la producción de las hormonas ahí en el corazón, principalmente a nivel de las aurículas, los ventrículos no. Tiene estrías transversales, igual que el músculo estereoesquelético, menos profundas, pero también que acá se alcanzan a ver. Y presenta los discos intercalares o escaleriformes. Estas estructuras son las que les decía que permiten que se transmite como un sinciclo fácilmente entre célula y célula el impulso. Ya me duele la mano. Los discos intercalares o escaleriformes. ¿Cuáles son? Miren, estos que ven acá, estas rayitas que están uniendo célula con célula, acá se ven. En condiciones normales no se deberían ver, muy poco, se pueden ver muy poco. Generalmente podemos observarlos cuando hay procesos de infarto. Ellos acumulan demasiados filamentos intermedios, principalmente de desmina, ¿sí? Se acumula mucha desmina en ellos y se tiñen. Entonces, de esa forma, si hacemos en una situación de infarto, ponemos una muestra de estos y hacemos tinción con desmina, vamos a verlos muy marcados, pero incluso con la hematocilina eosina, que es la normal, también se ve. Por ahí les tengo una muestra de la muestra. Vamos a hablar un poquito de los discos intercalares o escaleriformes. Entonces son uniones terminales altamente especializadas entre los cardiomiocitos. ¿Y qué es lo que hacen? Permiten el flujo rápido de información de célula a célula. Eso es lo que me interesa. Permiten el flujo rápido de información de célula a célula. Entonces, el calcio, también más de electrólitos como el calcio, el sodio también se transmite, pero el impulso eléctrico es el que se transmite fácilmente y por eso es que actúan como un sinciclo. Estos discos intercalares están solo en el músculo cardíaco. ¿Listo? Acá tenemos entonces las células. Aquí miren los discos acá. Miren, está el disco escaleriforme o intercalares. Transmitir el flujo rápido de información entre células. Bueno, entonces en cuanto a la morfología, es como el músculo esquelético, bandas A, bandas I, disco Z, exactamente igual. Lo único es que, como dice ahí, no están tan empaquetadas, tan densas, ¿sí? No son tan densas y por eso las estrellas no son tan evidentes, sí se ven, pero no son tan evidentes como en el músculo esquelético, que no las vemos. Pues están separadas por mitocondrias. En el músculo cardíaco hay mucho más mitocondrias que en el músculo esquelético. El músculo cardíaco necesita muchísimo más energía. Y la contracción del deslizamiento del filamento, ya vimos el video que es específico del cardíaco, exactamente igual. En cuanto al retículo sarcoplásmico, no forma cisternas terminales, sino forma otras dilataciones, ¿sí? Y una dilatación de estas acompaña al túbulo T formando diadas. Aquí se forman las diadas y no triadas. Entonces, un túbulo T más una dilatación del retículo sarcoplásmico, no se llama cisterna terminal. ¿Sí? Son menos desarrollados que el esquelético, que no forma cisterna. Entonces, los túbulos T, aquí esto no le pongan tanto cuidado, se lo voy a decir porque hay un poco de confusión. Los túbulos T son casi el doble de los del músculo esquelético. Los túbulos T del cardíaco son casi el doble de los del esquelético. Son funcionalmente son más desarrollados, son más específicos y transportan más calcio. El corazón se transporta mucho más calcio que el esqueleto. Y está acompañado por una dilatación de retículo sarcoplásmico. Entonces la sarcómera tiene una diada. Bueno, esto a diferencia del esquelético, tiene una sola diada.
decíamos que en el esquelético había dos triadas que eran por las bandas, porque está entre la A y la I. Acá la diada se forma, miren, se forma al lado de los discos Z. ¿Dónde están? Ahora aquí están. A la altura de los discos Z forman pequeñas expansiones junto con los tubos de forma lateral. Entonces solo está a nivel del disco Z como tal. Entonces forma ya es una sola, cada sarcómera tiene una sola diada. En el esquelético una sarcómera tiene dos triadas. ¿Listo? Que eso es otra diferencia que debemos tener en cuenta. Bueno, en cuanto a los cardiocitos endocrinos, yo les decía, eso es en las aurículas, no en los ventrículos. En los ventrículos no vamos a ver esto. Entonces, mira, acá tenemos el núcleo de la célula muscular y en los poros de la célula muscular encontramos estos conos, que son los conos justanucleares, estos conitos en forma de cono. Y estos conos tienen estas vesículas. Es un microscopio electrónica. Estas vesículas se encargan de formar las hormonas que hay en el corazón. La principal de esto es el factor natriurético auricular. La principal, factor natriurético auricular. Ese factor natriurético auricular que controla la presión arterial, disminuye la presión arterial. Por ahora solamente le voy a decir que disminuye la presión arterial. ¿Cómo? No, son cardiomiocitos específicos, endocrinos, y tienen esas vesículas en los conos musculares. O sea, pensé como en algo de visión. Ahora acá, el sistema de conducción eléctrico, ¿sí? Que son los cardiomiocitos de conducción. El sistema de conducción eléctrico está formado por 5 componentes. Tenemos el nodo sinoatrial, que es el marcapasos del corazón, el cual se encuentra en la desembocadura de la vena cava superior. Acá. Tenemos unos tractos internodales, van a ver bien con los cardenales del semestre, ¿sí? Que esto todavía hay mucha discusión porque no se sabe. Antiguamente se decía que estaban formados por tejido eléctrico, pero realmente eso ya está muy revaluado. Lo último que se ha dicho, que parece que es así, es que hay unas fibras musculares entre los dos nodos a nivel de las aurículas que se enrollan como una cadena de ADN. Tienen una disposición especial y gracias a esa disposición final, como una hélice de ADN, transmiten el impulso entre nodo y nodo. Eso es lo último, hay que estudiarlo. El segundo componente es el tercer, perdón, el nodo atrioventricular, que es el segundo, ¿sí? Y está en la desembocadura del seno coronario y cerca de la valva central de la válvula tricuspide. El haz atrioventricular, y ya eliminamos todo lo que es esto epónimo, ya no se debe utilizar, incluso en las publicaciones le castigan a uno eso. Yo casi no me publican un artículo por estar colocando con lo que a mi gente la de España le gusta, pero utilizar los términos antiguos, que casi me he acostumbrado, pero entonces casi nos castigan por eso. Y las fibras finales, que son las fibras de conducción cardíaca. Esto también nos ayuda porque, acuérdense que vimos en el cerebelo las células de Purkinje, que son en el cerebelo, entonces eso le vamos a llamar, son los niños que conservan eso y se deben llamar por ellos. Aquí no le debemos llamar las células de Purkinje, que se llaman células de conducción cardíaca. Esto es un cambio que hay. De él no les voy a hablar más, solamente se los voy a nombrar porque, por ejemplo, los 3 meses tenemos una hora completa para hablar de eso. Músculo liso. Bueno, el músculo liso, tenemos que hablar un poquito de él. Entonces, está ampliamente distribuido en el organismo, está dentro de los órganos huecos, dentro de las arterias, incluso en la piel, como lo vimos. No tienen estrías, como los otros dos, no tienen estrías. Y es el único que conserva la capacidad mitótica. Entonces, las células del músculo liso conservan esa mitosis. Entonces, si tenemos una cirugía, digamos, una expulsión intestinal, entonces tenemos que abrir el intestino para sacar un cuerpo extraño. Te saca esa estructura y empieza a hacer división mitótica y en 8 o 15 días más o menos ya se está regenerando. ¿Listo? Lo único que conserva la capacidad mitótica. Microscopía óptica son células alargadas cruciformes, mucho más que las otros dos músculos, son más cruciformes, más alargadas. Presentan un único núcleo central, el cual, es así, cuando está contraído, ese núcleo toma una forma de pirabuzón, o de cigarro de colita de cerdo, parece una colita de cerdo. Cuando está contraído el núcleo, parece una colita de cerdo. También es un citoplasma homogéneo, incluso más que los otros dos. El tamaño depende del sitio donde esté. Por ejemplo, los vasos sanguíneos más o menos es de 20 micras, la pared intestinal de 200 micras y cuando el útero está en gestación, 500 micras. Eso no me lo voy a entender. Pero como para que lo tengan en cuenta, el
Los núcleos son centrales. Falta anatomía de órbita y así. Entonces ustedes dicen, bueno, entonces ¿cómo lo identificamos con el músculo cardíaco? ¿Cómo lo identificarían? ¿Sí creen? No era la de fisiología de la evolución, pero es la de- No, pero es que ya en histología, eso cuando dice que son más largas y todo, generalmente es con microscopía electrónica que no han definido. Así a microscopía óptica no podemos decir. ¿Cómo hacen para diferenciar, digamos, el músculo liso del músculo cardíaco? No, el músculo liso no tiene ninguno de los componentes del tejido conectivo. No, pero ¿cómo hace usted? ¿Cómo? Bueno, aunque tiene que ver algo con lo que usted está diciendo, sí tiene que algo que ver eso. Más o menos lo que está diciendo el compañero, pero ¿cómo? Bueno, no se ve estriado, sí, ¿qué otra cosa? Depende de la forma. Hay cosas muy, muy sencillas con las cuales podemos identificarlas. Que ya se lo dije. ¿Cómo? Miren, chicos, el músculo liso siempre va acompañado de una estructura, de un órgano, de algo. Está en los vasos sanguíneos, ya no está solo, está formando la pared del estómago, del intestino, de lo que sea. También el músculo cardíaco está solito. Esa es como la gran diferencia. El músculo liso es compacto, totalmente compacto, entonces no tiene el origen a lo que decía el compañero. En cambio, el cardíaco, recuerden que está en láminas y se ve muy bien la separación, pero también nos ayuda. ¿Sí? Bueno, lo de las estrías. Entonces, si ustedes tienen una placa y ustedes ven que hay músculo, pero ven otra cosa, de tejido conectivo, epitelios, y ya lo hemos visto, sabemos que el músculo liso no puede ser cardíaco. Bueno, sin tensiones, pero dentro del músculo como tal. ¿Listo? Esa es como la gran diferencia. Bueno, son algunos datos. Se dice que tiene una lámina externa, que tiene una red de fibras reticulares, que con una tensión arrítmica se puede ver, no es fácil porque es muy compacto, demasiado compacto, es muy vascularizado e inervado. Miren, los núcleos son mucho más alargados que el corte longitudinal que nosotros dos. ¿Listo? Esa lámina externa es más positiva, es decir, ácido periódico de Chick, pero bueno, es más que todo para investigación. Eso es un interés. Entonces, tiene elementos de actina y miosina. Ahorita vemos cómo se contraen. Tiene elementos de actina y miosina en menor cantidad que nosotros los músculos, claro, porque también en contracción. Se habla que hay la relación de 15 a 1 entre la miosina y la actina. Hay mucho más miosina que actina. Los filamentos intermedios que ayudan a mantener el citoesqueleto de esa estructura del músculo liso son desminimente actinas, ¿sí? Se forman el citoesqueleto. Y hay una cosa muy importante dentro de todo esto, y es esto, las caveolas. Pues aquí no hay túbulos TEN, aquí no hay dilataciones o sistemas terminales o algunas cosas que vimos. Las caveolas hacen la función del túbulo TEN que nosotros buscamos, ¿sí? Entonces, son imaginaciones de la membrana plasmática. Mira, aquí en una microscopía electrónica, mira, son estas vesiculitas que ustedes ven aquí, estas bolitas blancas. Estas son las caveolas, ¿sí? Están asociadas al retículo plasmático liso, así como en otros músculos, y equivalente a los túbulos, ustedes ya lo han dicho, y están relacionados también con el abastecimiento de calcio. Por eso se dice que cumple en parte la función de los túbulos TEN. Son del músculo liso las caveolas. Este año que estuve en el congreso, el año pasado que estuve en el congreso en España, Me acuerdo que leí eso yo no los conocía, y hay una especie de caveolas en el músculo cardíaco, ¿sí? Pero son específicas a nivel de aurículas. Voy a buscar la publicación y les traigo ese dato después, ¿sí? Pero son como estas, que son específicas para el almacenamiento. Bueno, hay variantes especiales del músculo liso. Hay algunas variantes, vamos a ver. Tenemos las células mioepiteliales. Entonces ya vimos las células mioepiteliales en resumen, no les voy a meter tanta carrera como les coloqué acá. En resumen, están alrededor de las glándulas y lo que ayudan es a expulsar la secreción de las glándulas. Las glándulas ya las vimos. Las células mioepiteliales rodean a las glándulas y ayudan a expulsar los contenidos de esas glándulas. La segunda variante son los pericitos. Los pericitos los encontramos en los capilares y en las vénulas poscapilares. Capilares y vénulas poscapilares. Entonces, reemplazan
al músculo liso que rodea a cada uno de los vasos sanguíneos y cumple la función de las células del músculo liso, es decir, contracción del vaso para regular el flujo sanguíneo, capacidad contraria. Eso es lo que hace el pericito. ¿Sí? Se contrae y expulsa el contenido de los capilares y las letras postcapilares. Las células racemosas, ya casi lo vamos a ver. Entonces, las células racemosas, cuando veamos tejidos conectivos, existen unas arterias que son las arterias elásticas, las que son las más grandes, la aorta, la pulmonar, la braquial. ¿Sí? Antes se decía que solamente estaban formadas por neuronas fenestradas elásticas, que tienen fibras elásticas, que no tenía más, pero que no tenían músculo liso, sí tienen algunos elementos del músculo liso, que son estas células racemosas, son células del músculo liso específicas, especiales, que se llaman así y que se encuentran entre las membranas fenestradas elásticas. Estas células racemosas lo que hace es la síntesis y mantenimiento de esas láminas elásticas y también ayudan a formar los componentes de la matriz del tejido conectivo que me forma todo ese sistema. Sintetiza y mantiene las fibras elásticas y produce los componentes de la matriz. Eso es lo que hacen las células racemosas. Miofibroblastos, estos miofibroblastos generalmente los encontramos en áreas de cicatrización de heridas, ¿sí? Aproximando los bordes. Ahí es donde las encontramos. No son fáciles de identificar, diferenciarlos con fibroblastos normales no son fáciles. Las células justaglomerulares, no les llamamos tanto miepiteloides, sino células justaglomerulares, se encuentran en el riñón a nivel del aparato justaglomerular, que lo vamos a ver en esta imagen renal muy bien, y eso es lo que produce nefrenina, que controla la presión arterial también. Se me centrate con detalle de lo que tiene, solamente lo voy a anotar. Las células mioides son células mioides aplanadas, alrededor de los túbulos seminíferos del testículo. ¿Sí? Entonces están alrededor de los túbulos seminíferos, estas alargaditas, y impulsan los espermatozoides hacia la uretra. Pero se habla que estas células mioides solo se encuentran en los animales, se habla que nosotros los hombres no se encuentran. No es una discusión, pero principalmente lo haremos en animales. Bueno, tenemos que el músculo liso, hay dos tipos de músculo liso. El músculo liso multiunitario y el músculo liso unitario. El multiunitario es el más escaso, es el que casi no se ve. Entonces lo encontramos solamente a nivel del iris, ¿recuerdan? Músculo constrictor de la pupila, el músculo dilatador de la pupila, son músculos lisos multiunitarios. Y a nivel del conducto deferente también podemos encontrar esos a nivel de reproductor masculino. Cuando lo veamos, vemos el músculo unitario. Y el músculo liso unitario es el que conocemos normalmente, pero de las vísceras, de los vasos, de la piel, es gran cantidad. El músculo liso unitario. Entonces, multiunitario y músculo liso unitario. Doctor, ¿cuál sería la diferencia entre unitario o multiunitario? Entonces, el músculo liso multiunitario. Ahorita ahí tengo una imagen que está te explica con eso. El músculo liso multiunitario, entonces, cada una de las células del músculo liso multiunitario se contraen independientemente, o sea, es decir, cada una tiene su inervación. Ahorita vemos una imagen, un esquema que tengo para explicarlo. Entonces, cada una tiene su propia inervación. Entonces, cada una se contrae independientemente. Aquí tenemos en el iris, entonces miren, tenemos las células que cada una es tocada por un nervio. Ahora con la imagen que está mejor, donde podemos observar. Y el unitario, entonces, tenemos que las células solamente son inervadas las que están más periféricamente, ¿sí? Y estas células del músculo liso unitario se unen por uniones de intersticio, muy fuertemente con uniones de intersticio, y entonces esas primeras células que reciben el impulso nervioso se lo transmiten al resto a través de estas uniones de intersticio, como sincito también. Entonces, hacen esa transmisión de ese impulso. Ya que está buscando. Entonces, miren, este es el multiunitario. Entonces, cada célula es tocada por un nervio, entonces se contrae independientemente. Y el unitario, o sincitial, que es un sincitio como tal, solo unas pocas células, y las otras como están tan unidas, le transmite fácilmente como un sincitio, como una reacción en cadena, ese impulso nervioso. ¿Sí? Entonces, solo las primeras son tocadas y el impulso va pasando de célula a célula gracias a las uniones de intersticio. ¿Sí? Observen que acá las células están separadas,
contrae el músculo liso, entonces genera contracciones espontáneas y prolongadas. Esa es la forma como se contrae, genera contracciones espontáneas y prolongadas. Una hora y Por eso media. es cuando nos da un cólico abdominal, un cólico que estamos, uy, parece que por uno morir, ¿sí? Entonces ahí se pone un espasmo, es mucho más prolongada esa contracción. No tiene troponina, el retículo sarcoplámico es escaso, ya lo vimos, y ese retículo sarcoplámico que me forma, el escaso que hay, las cavernas. Es similar a lo que ustedes ven, ya lo hablamos también. No forma disco Z, sino forma unas estructuras llamadas cuerpos densos, que hacen la función del disco Z, no tan especializado como los otros dos músculos, pero es muy similar. Aquí tenemos relajada, contraída, en forma de tirabuzón o de colita de cerdo. La regeneración del músculo, ¿cómo se da la regeneración del músculo? Vamos a ver el músculo esquelético no se regenera directamente porque les decía que no tiene capacidad mitótica, no se divide. ¿Lo hace a través de quién? Las células satélites. De las satélites, ¿no? De las células satélites. Se habla que el músculo estriado esquelético, bueno, se puede regenerar mediante hiperplasia y mediante hipertrofia, pero realmente mediante hiperplasia es muy raro que suceda. Sí, en el músculo hiperplasia casi no sucede. Es demasiado raro. Generalmente se regenera por hipertrofia. Puedo explicar los dos términos en todo caso para que lo tengan en cuenta, pero más que todo por hipertrofia. La hiperplasia. Pues la hiperplasia no solamente en el músculo, sino en cualquier órgano, porque es un término en general. ¿Sí? La hiperplasia es una regeneración, en este caso el músculo, regeneración del músculo por aumento del número de células. Regeneración del músculo por aumento del número de células. ¿Y qué células serían las que aumentarían? Las satélites. Entonces tenemos mayor cantidad de células satélites y hay una regeneración por hiperplasia. Pero es una hipertrofia. Y la hipertrofia es regeneración, en este caso del músculo, por aumento del tamaño de la célula. ¿Sí? Entonces, ¿qué pasa? Las células satélites se unen a las células musculares y aumentan su tamaño. Y hacen una regeneración reconstruyendo el sitio que esté dañado. O en el caso de los fisiculturistas, es lo que produce hipertrofia del músculo. Entonces van aumentando de tamaño de la célula gracias a la fusión con las células satélites. El músculo cardíaco no se regenera, se produce una cicatriz de infarto y fibrolastos, llenos de fibrolastos, a nivel conectivo, principalmente mayor muscularización y después fibrolastos. Ya les dije que vamos a ver si podemos encontrar algo de eso. Y el único que conserva la capacidad mitótica es el músculo liso. Es el único que se puede regenerar. Y ya se lo expliqué también. En esta diapositiva vamos a ver como en resumen los tres músculos, las grandes diferencias entre los tres. Tenemos el músculo liso muy compacto, solo núcleo centrado, generalmente acompaña una víscera, un músculo y está totalmente compacto. El músculo estriado-esquelético con los núcleos de la periferia, se ven muy separaditos, se forman los haces bastante bien. El músculo estriado-cardíaco en forma de láminas, núcleos centrados, es la diferencia. ¿Listo? Esto es muy diferente a esto. ¿Listo, chicos? Con eso